el tema, por ejemplo, de las personas en situación de calle es algo que dejó en falsa escuadra a la administración anterior, porque fue un aumento inesperado. Por otra parte, lo toma este gobierno, y antes de poder efectivamente empezar a salir a la calle bueno, a plantear caminos para transitar, ya hay una muerte de una persona en la terminal de Goes. También creo que hubo la semana pasada en Rivera. Una persona que murió bajo de un puente también. Entonces uno dice, bueno, cambian las administraciones y estos son desafíos que no parecen encontrar una solución inmediata. Y se suponía que eran cosas inmediatas, ¿no? No sé qué opinión tienen sobre esto, Pepe. Bueno, hace pocos días atrás estuvo aquí un representante de la UDELAR hablando del tema y planteaba el tema de la vivienda como uno de los elementos a tener en cuenta, basado en otros dos pilares que eran el trabajo y la salud. De manera tal que aquel que tuviera una vivienda, si le entregase una vivienda por estar en la calle, también tuviera trabajo para mantenerla y el acceso a la salud. Y hablando de políticas de Estado, el Frente Amplio esbozó a fines del segundo gobierno de Tabaré Vázquez un programa que se llamó First House, que lo que hacía o lo que intentaba hacer era entregarle vivienda a las personas que estaban en situación de calle. Pero quien lo tomó con más fuerza fue el MIDES de la administración anterior, en el gobierno de la calle Pou. Ese First House trabajó con un grupo de personas que había seleccionado en duplas, o sea, eran personas que de repente compartían el mismo lugar en la calle, o eran conocidas, o tenían algún tipo de afinidad, les entregó en duplas a una serie de personas. Yo estuve averiguando en las últimas horas cómo está ese plan. Bueno, 500 personas están viviendo en esos hogares, o sea, hay 500 personas que salieron de la calle con el First House, el primero de la casa, tuvieron la posibilidad de trabajar y también vincular el acceso a la salud. Y ahora este gobierno, el de Yamandu Orsi, toma este plan, este proyecto, y lo continúa y lo lleva adelante. A mí me parece que hay una línea muy interesante de trabajo, porque el programa a nivel internacional, no es un programa uruguayo, es un programa a nivel internacional, tiene como, digamos, techo cerca de un 80% de aceptación. Ahí es el límite, digamos, al que llegó un 80%. Acá para llegó, de aceptación, ¿qué cuanto a querés que decir? llega a la vivienda, conserva la vivienda. No es que entra en la vivienda y a los 15 días está de nuevo en la calle. A eso me refiero. Cerca de un 80% de quienes ingresaron se mantienen en ese plan a nivel internacional. ¿Están trabajando? Sí, acá en Uruguay está en el 72%. Mirá. Y se considera que es una cifra muy interesante, dicho por integrantes del gobierno anterior y por el actual gobierno también. Entonces, me parece que ahí hay una línea de trabajo. Y vos me dirás, son 500 en 3.000. Bueno, son 500. Por favor, son 500 en 3.000. No es un número nada menor. Buen plan, es una buena estrategia. Muy buen plan. En algo que no se venía trabajando y que me parece que se encontró una beta interesante, poniendo esta balaganza, ¿no? Bueno, eso te iba a preguntar. ¿Cuánto le cuesta al país esto? 40.000 pesos por mes le cuesta, si es que esa cifra no se actualizó, es lo que cuesta hoy un refugio por persona. Y creo que ahí, en ese número, que creo que es una inversión, no es un gasto, no está la inversión que se origina con los cuidadores, la persona y otros gastos, que no sé, el agua caliente, la electricidad, eso no está incluido. Me parece que está incluido un número cerrado de 40.000 pesos, que es lo que le cuesta al Estado o incluye cada todo persona eso. Que entra a un refugio. Puede ser que o incluya todo. Puede ser que lo incluya todo. Pero de todas maneras, First House no es un refugio, funciona de otra forma. Es una solución habitacional. Claro. Es una solución de tener una casa primero para después empezar a construir en base a ese techo un trabajo y, por supuesto, lo que también señalaba el otro día el representante que estuvo acá, un acceso a la salud que le permite, justamente por temas vinculados a salud mental y adicciones. ¿Es responsabilidad de todos o es responsabilidad del Estado cuando fallece una persona en situación de calle? Pregunto. Yo, por ejemplo, el dato que da el Pepe, para mí es absolutamente nuevo, no lo tenía. Y te digo la verdad, hubiera yo me acuerdo de Lema hablando de este proyecto, Yo me acuerdo de Lema hablando de este proyecto. Pero yo no lo escuché. Pero me parece que el dato que da Pepe es un dato relevante. Yo, si lo hubiera tenido el día que vino el muchacho de la universidad, no teníamos, porque a veces decimos, si es con vivienda que se arregle, hay que hacer vivienda.
¿no? Pero no, no sabía por que algo, a este nivel. Por algo tiene 500 de 3.000. Es muchísima gente. Pero digo, por algo se hace un plan, o se hizo un piloto con determinadas personas. No todos calificarán para ese tipo de solución. No, pero es correcto, te quiero decir que de 500 de 3.000 que están en la calle, es una cifra tremenda. Y esos 500, es bárbara. El 70 y pico % no se va. Son 350. Da por tierra con otra cosa que hablamos acá el otro día, justamente, que fue que todos aquellos que habían dado la vivienda y terminó en un desastre. Pero bueno, entonces para mí, yo no conocía esto, te digo la verdad, y me parece brillante que se haya hecho de vuelta y se siga adelante con esto. Es un camino muy grande. Y sí, hay que poner recursos ahí, quiéramos que no, hay que poner recursos. No sé si el plan va a seguir, van a aparecer en el presupuesto seguramente los recursos. Pero la verdad que es un dato a seguir. Pepe no la tenía esa, y la verdad que me alegro mucho que sea así. Me alegro mucho. Es una buena noticia, lo que pasa es que no todos califican para poder ingresar en ese plan, por justamente la diversidad de situaciones que se dan en la situación de calle, ¿no? Sí, puede estar atravesado por mucha salud mental, por un montón de cosas. Por muchos problemas. Entonces digo, ahí hay que trabajar mucho en el territorio y atender cada particularidad para poder ir abatiendo este problema, ¿no? Llegamos a la conclusión con Rosal el otro día que no había una única solución para un problema como este. Es una batería de herramientas para configurar distintas soluciones porque todos los casos son distintos y no van a poder ser abordados de la misma forma. Está muy bienvenido esto que cuenta Pepe, pero ahora es necesaria también la coordinación interinstitucional, sobre todo ahora en invierno con el tema de los prestadores de salud, que me imagino que en la mayoría de los casos será ACE o el Hospital de Clínicas, para ver cómo se puede también llegar desde ese lugar, porque no es solamente que la gente se muere de frío, la gente se enferma y esa gente que se enferma hay que cuidarla, entonces hay que ver cómo hay que cuidarla. O sea, es un momento súper difícil el del invierno y en estos casos donde la población de calle se ha multiplicado tanto, muy difícil de abordar y soluciones cortas, a corto plazo, no existen. Las soluciones van a ser a largo plazo y además va a haber que poner muchísima plata. Y tenemos que saber que eso va a ser así para asumir la responsabilidad. Las muertes por frío. Sí. Si bien no va a haber una solución a su problema de situación de calle por una noche... Las muertes por frío, por eso hablaba de la coordinación con el sistema de salud. Pero de alguna manera la posibilidad de la internación compulsiva está sobre la mesa. Sí. Y ahí, bueno, ¿hay lugares? Es un tema que ha tenido también mucha falta de consenso dentro de la propia izquierda. Bueno, yo creo que... ¿Qué haces con él? Yo sé que no soluciona la situación de calle, pero no tenés que leer al día siguiente que se murió alguien. Sí, a mí me cuesta... ¿Hay lugares? Esa es la pregunta. A mí me cuesta creer mucho esto de que muchas veces el problema es que ningún médico firma, ¿no? Que ahí es uno de los problemas que tiene la aplicación de la ley de internación, porque sí o sí necesitas la firma de un médico que diga esta persona tiene que ser internada, ya sea por un problema de adicciones, por un problema de salud mental o por el propio frío en el que está en riesgo su vida o la de terceros. Yo, a partir de que pasó esta situación del fallecimiento de la persona en la terminal Goes, me puse a leer un poco archivo de lo que tiene que ver con las distintas administraciones y cómo se han manejado el tema de situación de calle. A mí en realidad algo que me preocupa más allá del perfil que pueda tener el gobierno es que nuevamente al frente del MIDES está el Partido Comunista y el Partido Socialista en este caso, con esta combinación que lo que tiene es una carga muy fuerte ideológica. Porque hay una carga muy fuerte ideológica y que han estado permanentemente en contra de la ley de internación compulsiva, también en lo que tiene que ver con el vivir en la calle es un derecho. Pero ese es el socialismo de hoy, el Partido Socialista de hoy. ¿Sabes por qué? Porque, a ver, hay otros perfiles dentro del Frente Amplio que son diferentes en cuanto a la forma de administrar. Pero las personas se repiten. A ver, Graña ya ha estado, Melgar también, o sea, acá hay personas, actores en distintas responsabilidades dentro del MIDES que se han repetido en administraciones anteriores donde se ha removido mucha gente. Yo leí archivos, por ejemplo, cuando se removió a Ana Viñoli, cuando no se daban explicaciones en distintos gobiernos del Frente Amplio y aumentaba exponencialmente la cantidad de gente que estaba en indigencia viviendo en situación de calle. Entonces, yo lo que espero realmente es una amplitud de cabeza en cuanto que creo que la administración anterior
demostró que esto se tiene que atacar desde distintos lugares según la situación. Tú necesitas herramientas específicas para quienes son liberados de prisión. Necesitas otras herramientas específicas para quienes tienen problemas de salud mental y adicciones con los tratamientos que requieren. Necesitas otras medidas para quienes están en otras situaciones o están en grupos, en situación de calle, que son a los que se le puede aplicar este sistema de poder vivir con un acompañamiento. Y obviamente que requiere recursos, pero es más económico todos estos otros sistemas donde tú los apoyás en conseguir un trabajo a quienes son liberados de prisión o a quienes le das un lugar para que puedan vivir y puedan tener un trabajo y otras metodologías de convivencia, es mucho más económico que esas personas terminen nuevamente en la cárcel, por ejemplo. Sale más caro tener a una persona privada de libertad que a una persona dentro del sistema. Bien. En cualquiera de las herramientas que puede aplicar el MIDES. Entonces, a mí me parece muy importante esto y hay algunos referentes como Fernanda, que era la responsable de situación de calle en el MIDES en el periodo anterior, que decía, cuidado con que lo ideológico le gane a lo que realmente se necesita en esto de atender a las personas en situación de calle. Auersperg, sí, de hecho hubo un cruce en redes. Sí. No sé por qué razón ella... Bueno, sí, entiendo por qué razón. Le respondió Micaela Melgar. Le respondió... Sí, pero Micaela Melgar es algo que había dicho en el 2020, claro. ¿No? Cuando había dicho... el fallecimiento de una persona en situación de calle es responsabilidad del Estado. Pandemia mediante, ¿no? Sí. Eso había dicho Melgar y claro, se lo está recordando hoy... la diputada. La diputada, porque... parece que era responsabilidad de todos. Por eso yo preguntaba desde el principio, ¿es responsabilidad de todos o es responsabilidad del Estado? ¿Cuál es la diferencia? Lo que pasa es que la responsabilidad de todos es muy genérica. Esto es un total y rotundo fracaso del Estado en la figura del MIDES, que por más políticas que se hablen para contemplar la situación de las personas que están en la vía pública, sigue sucediendo lo mismo. Sí. Es un fracaso del MIDES, esa es la realidad. ¿Es un fracaso del Estado en general? Bueno, sí, lógicamente, el MIDES es parte del Poder Ejecutivo, tiene su ministro y pertenece al Estado, pero esto es un fracaso del MIDES. Ojo, vamos a entendernos. Las administraciones anteriores también han fracasado en esto, ¿no? Entonces, hoy no hay una fórmula mágica, pero lo que escuchamos cada vez que lamentablemente sucede una situación de estas características es: esto no es un tema puntual, hay que atacar el tema de la seguridad sobre el tema de cárceles, hay que atacar la primera infancia, hay que atacar, pero nunca atacar nada. Esa es la realidad. Porque parece como un déjà vu. Pasan los años, ahora lo decía Victoria, hace 5 años vivíamos una situación similar. Entonces hay como una suerte de rédito político con las muertes en las personas en situación de calle. Es lamentable que lo manejen de esa manera, es lamentable. Tanto para un lado o para el otro. Deberían ponerse a gobernar un poco más y con los sueldos que están cobrando buscar alguna idea de verdad y comenzar a solucionar el tema de una vez por todas, sino cada vez que hay una persona que fallece, ponernos a hablar de las políticas sociales que va a implementar el MIDES, porque al final de cuentas pasan los años y lamentablemente siempre estamos en lo mismo. Es como un déjà vu. Es como un déjà vu lo que estamos viviendo. Vos preguntabas, L, cuál es la diferencia entre si decir o plantearse las responsabilidades de todos o plantear las responsabilidades del Estado. ¿Hay diferencia para vos, Jorge? Pero yo, primer punto, nadie va a dejar morir por una cuestión ideológica a la gente de Frío ni por otra razón. Bueno, no es el caso de Frente Amplio, quiero avisar por las dudas. Supongo que nadie lo piensa de esa manera. No, en general de nadie. Nadie va a dejar morir a nadie, Jorge. Estamos hablando del enfoque. Estoy diciendo cosas que se dijeron acá en este momento, ¿no? Nadie va a dejar morir a la gente por una cuestión ideológica. Eso estamos todos de acuerdo. Nosotros, el Frente Amplio, no. Pero si no aplicás la ley de internación compulsiva en alguien que tiene riesgo de vida... Tú hablaste, yo te escuché callado la boca, así que ahora... Pero te consulto va a hablar No, pero te consulto esto por lo que vos decís, Jorge. Vos decís, nadie va por un tema ideológico. Si tú, porque estás en contra de la ley de internación compulsiva, no la aplicás y tenés gente en situación de calle que tiene riesgo de vida, en realidad te superó la ideología. No es que quieras que la persona muera. ¿Entendés lo que te digo? Es yo por la duda, claro que la gente acá... Yo no sé por qué siempre se termina... yo no sé por qué... Porque fuera algo malo. Pero porque quede claro nomás, el Frente Amplio no va a hacer eso. Ahora, segundo punto. El MIDES, tan discutido, no existía. Había una miseria en este país, el MIDES no existía. ¿Quién creó el MIDES? Y vuelvo a repetir,
quién lo votó el Mides y quién no lo votó. Bueno, eso pasó hace 20 años atrás. Y se ha ido construyendo, ¿no? Hoy tenemos la herramienta del Mides porque alguien lo propuso y alguien lo votó. Fue el Frente Amplio. Y entonces esa herramienta, bueno, ha ido evolucionando, fue peor en un momento, mejor en otro. Algunos llevaron mejor, otros llevaron peor. Fue evolucionando como va a seguir evolucionando más allá de eso, porque ahora nadie lo quiere sacar al Mides. Y no es un botín. Yo pienso que si nosotros nos equivocamos y pensamos que eso era una cuestión donde podíamos hacer política, pero creo que los que quieren hacer política también, desde otro lugar, de otras tintas políticas, creo que se equivocan también. Porque los muertos van a seguir, porque hay gente que hemos arreglado, como dice el Pepe, que hoy nos enteramos, y hay otra gente que ni siquiera quiere que la levantes de la calle. Y que no sé cómo se va a hacer para sacarla de la calle a esa gente. Yo no tengo ni idea. ¿Será la internación compulsiva? ¿No será? Ya veremos. Está para aplicarse, no sé quién la aplicó. Pero me parece que seguimos entrando en un problema complejo donde todo el Estado tiene responsabilidad, donde todos tenemos una responsabilidad. Ahora, como dice bien el Pablo, que yo estoy de acuerdo con él, sí, el problema es, como se dice ahora, multidisciplinario, que tenemos que encararlo de varias aristas y tenemos que verlo diferentes. Sí, claro, es todo así, pero cuando lo llevas a tierra, te encontrás con la verdadera, la escala humana que tiene, que la discutimos muchísimo el viernes pasado, o no sé cuándo fue, la semana pasada, aquí mismo, y una escala humana de gente que ni siquiera tiene el interés de vivir demasiado. Lamentablemente. Lamentablemente. No tienen los valores nuestros, no piensan como pensamos nosotros, piensan de una manera diferente, porque la vida los ha llevado a eso, sí. Y entonces sacarlo de esa situación es complicadísimo. Por suerte, lo que nos dice el Pepe hoy me da un aliento. ¿Me entendés? Yo ni siquiera sabía que se estaba practicando ese programa. Y vamos arriba con eso. Y ojalá aparezcan más programas de esto. Ahora, nadie va a hacer política con esto. Pero la hacen, ¿eh? Sí, yo no sé quién la hace ahora, ¿eh? Me parece que ya nadie puede hacer política con esto. Sí, pero lo hacen. Y bueno, mirá, si yo te digo, si la hacen o si la hicieron, fue un error. Este es un problema que tenemos que corregir. Porque la gente va a seguir en la calle en estos días de frío, si no la levantás. No se va a ir, porque ya viste el muchacho de Goe que lamentablemente falleció, no se quiso ir, a pesar de que fueron a buscar varias veces. Bueno, está, pero por eso hay una herramienta posible, entonces, que es la de la internación compulsiva. Seguramente el de Rivera, creo que fue el de Artigas, no me acuerdo. El de Rivera. Rivera, probablemente también lo hayan ido a buscar varias veces, y tampoco se quiso ir. Ahí hay un problema que es de todo tipo. Igual yo creo que esto también puso arriba de la mesa otro problema interinstitucional que tiene que ver con la Intendencia de Montevideo. Y abre otra vez el debate en cuanto a la situación de los cuidacoches. Porque uno de los motivos por el que esta persona que falleció no se quería ir es porque no quería perder el lugar que él tenía. Y todos sabemos que la realidad es que hay personas que se dedican a hacer cuidacoche con registro, que la Intendencia hoy no tiene control porque no tiene funcionarios para hacerlo, o sea, es algo que es bastante antiguo, pero que no hay ningún tipo de control, y lo hemos hablado acá, me acuerdo que vino Graciela un montón de veces, que es la representante de los cuidacoches, pero está esa disputa por quien circunstancialmente quiere actuar para hacer un peso en el momento, muchas veces personas con problemas de adicciones, que se disputan con quien realmente es el cuidacoche de la zona. Entonces, los vecinos lo que decían es que él no quería irse del lugar porque no quería perderlo. Bueno, creo que es una buena oportunidad que otra vez este tema está en debate, de que también hay que encontrar una solución para la problemática de los cuidacoches, que ha estado en debate muchas veces, que tuvo la Junta Departamental, que se han planteado propuestas, que en otros departamentos las intendencias sí le encontraron un camino para resolver este tema, que me parece que, bueno, que también pone arriba de la mesa que quizá tenga que ver con la problemática de algunas personas en situación de calle, el hecho de esto de el temor a perder su lugar de su fuente de trabajo. De hecho, esa disputa a veces atraviesa la propia situación de calle y pasa a ser una disputa violenta en plena calle por esos espacios, esa disputa de esos espacios. Y hemos visto todos, de alguna manera, cómo en redes sociales y demás se graban videos, las peleas de los que están disputando ese territorio, simplemente por, como decía Valeria, entre quienes están habitualmente en el lugar y quienes casualmente cruzan por esa zona a recaudar y seguir. Sí. Eso igual no va a pasar, ¿eh? Señores, sí. Otro tema, y acá le pido una mano a los abogados, porque el tema que vamos a tratar ahora
tiene un titular de esos que te asustan, ¿no? Trata de bebés. Estamos hablando de trata de bebés en nuestro país. Nos vamos al norte, nos vamos a una noticia que hablaba de 2 enfermeras formalizadas por apropiación de un bebé a quienes quisieron sacar del país. Esto supone, obviamente, bueno, el convencer o pagarle o de la manera que sea a una mujer que da luz para llevarle el bebé, dárselo a otra madre que quiere adoptar y que se quiere sortear el camino del INAU, ¿no? Supone varias puntas, varias partes. Y vos te quedas pensando, tipo, wow, ¿esto sigue pasando en nuestro país?